De hecho, la ponencia que tenemos por delante se llama Bienvenido al Criptoverso. El futuro es hoy. Además, creo que esto que del futuro es hoy ya lo hemos comprobado en las diferentes ponencias. Tenemos a un magnífico ponente. Estamos hablando de Víctor Ronco. Él es consultor, conferenciante y divulgador en innovación, marketing y economía digital. Licenciado en Administración de Empresas con varios posgrados internacionales y máster en Marketing Digital. Más de 15 años de experiencia en marcas como Banco Santander, Red Bull, Danone o Grupo Volkswagen. En 2022 decidió dedicarse a tiempo completo a su propia firma, Vicron Consulting, e impulsar así pequeñas y grandes empresas en sus procesos de transformación digital. Además, es conferenciante internacional y profesor en diversas universidades y escuelas de negocios. Como autor, ha publicado diferentes libros, entre los que destacar Criptomonedas para Dummies y en breve publicará un próximo libro sobre criptoactivos. También es el creador del proyecto formativo Criptomonedas para Todos y del club de inversores Club Cripto Actual. Está claro que el tema de las criptomonedas es un tema en debate constante. Hay muchos mitos y muchas realidades que no conocemos. Por esto, nuestro ponente viene a acercar a particulares y organizaciones las oportunidades que ofrece el vibrante contexto actual. Recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Ronco. Muy buenas, Víctor. Hola, buenas tardes. Un placer, estamos muy contentos de tenerte aquí. Sabemos Gracias. que eres una persona que te mueves mucho, muy inquieta, y sabemos que es difícil encontrar este momento. Cuenta un poco, ¿qué es lo que se llevan de esta ponencia? Pues bueno, yo creo que es una ponencia, desde luego, de mucha actualidad, aunque vayamos a hablar de futuro, porque veremos pues, el origen de la tecnología blockchain relacionado con Bitcoin, la oportunidad que ofrecen hoy las criptomonedas o los activos digitales y cómo cualquier tipo de organización o profesional puede sacar provecho sobre este mundo que tenemos delante. Pues este es el momento de aprovechar esta oportunidad y sacar provecho. Os dejo en buenas manos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el reto de reteneros, incluso de entreteneros, informaros o incluso inspiraros entre ahora, prácticamente la una, y la comida. O sea que gracias a los que os quedéis aquí. Va a ser breve y creo que va a ser interesante. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Aquí estamos. Bienvenidos al Criptoverso. El futuro es hoy. Antes, siempre que hablo del futuro o que acabamos hablando del futuro, creo que es importante, pues antes, intentar ver o descifrar o entender el pasado, ¿no? Y me gusta muchas veces iniciar con una reflexión y es cuáles han sido las principales disrupciones de la humanidad o de la historia de la humanidad. Es decir, cuáles han sido esas grandes cosas que han pasado, que han sucedido y que han tenido un papel muy significativo en el cambio, disrupción y evolución de la humanidad o de las sociedades, ¿no? Y seguro que a todos se nos vienen algunas de esas grandes cosas que han pasado y nos vienen a la cabeza, ¿no? Pues si tiramos pues, muchos años, muchos milenios de hecho atrás, pues daríamos con la rueda, luego de hecho podríamos empezar incluso por el fuego, la rueda, Internet, pues no sé, no por este orden, pero la electricidad, en definitiva muchísimas cosas, ¿no? Y todas estas tecnologías que han habido han supuesto un enorme cambio, desde luego a nivel económico, pero incluso a nivel de nosotros como personas, ¿no? Han cambiado pues nuestra relación con la movilidad, en el caso de la rueda, la electricidad, nuestra relación con la energía, y ha hecho pues que pudiéramos alumbrar nuestras casas y las máquinas con las que producimos cosas, o Internet ha producido un enorme cambio en nuestra forma, pues desde luego de hacer negocios, pero también en nuestra forma de relacionarnos o de comunicarnos, ¿no? No preguntaremos, pero quizás hay incluso gente en el público que ha conseguido o ha encontrado a su pareja a través de Tinder, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que es algo pues, que sin Internet no hubiera sido posible. Pero lo que es cierto es que las cosas cambian muy rápido y, de hecho, yo creo que con independencia de la tecnología o incluso los eventos o ponencias a los que vayáis, si hay algo que se mantiene o que es común en los discursos es el cambio, ¿no? Y por eso me gusta también ilustrarlo con una imagen así, entendido como que es fácil sentirse perdido o perdida en este enorme mundo, ¿no? De tendencias que nunca cambian, ¿no? Que te dicen hoy, no, de aquí 3 años esto va a ser el futuro, ¿no? Y de aquí 3 años, cuando has adaptado eso, te dicen, no, es que ahora va a ser aquello otro, ¿no? Y como que constantemente parece que estés intentando adaptarte a algo que va a cambiar y que cuando ha cambiado ya estás tarde para adaptarte a lo siguiente, ¿no? Y de hecho, por eso,
hoy, nos guste o no, vivir pues, en una ciudad como Valencia o en la ciudad donde viváis, en un país pues, por suerte desarrollado, hace que el ritmo de las cosas se mueva muy rápido y que muy fácilmente nos sintamos perdidos sobre qué hay que hacer en nuestras organizaciones o qué hemos de hacer como profesionales para adoptar o adaptar estas tecnologías que tenemos por delante. De hecho, aquí tenemos una muy breve cronología de lo que han sido las mayores que os citaba, ¿no? Disrupciones de la historia de la humanidad, y aquí ya vemos con mayor concreción los últimos 240 años, ¿no? Y vemos pues, la máquina de vapor, el tren, el motor de combustión interna, electricidad, ordenadores, Internet, ¿no? Entendido como que se masificó su uso en el año 2000, o más o menos en la década del 2000, y lo que es interesante es ver cómo, pues desde ahora en adelante, nunca antes hemos visto un periodo de la historia de la humanidad en la que tantas tecnologías concentradas tengan un poder tan fuerte, tan importante para cambiar las cosas. Y es que, de hecho, disrupción es una palabra fuerte, entendida como que implica romper. Es decir, en todo proceso de cambio hay una ruptura, implica que hay cosas que se quedan atrás. Y cuando digo que se quedan atrás, pues hablamos mucho de transformación digital, ¿no? Las empresas que no se transformen digitalmente, pues quedarán atrás, ¿no? Es decir, son empresas que morirán, y si hablamos propiamente de la disrupción digital, tenemos muchísimas empresas, incluso grandes empresas, que son un ejemplo de ello, ¿no? Nokias, Kodiak, Blackberries, etcétera, etcétera. Pero volviendo al gráfico lo que vemos es cómo pues a partir de ahora habrá algunas tecnologías que tendrán un poder muy importante o una fuerza muy grande en cambiar las cosas. La inteligencia artificial, la gestión de la energía o de la energía eléctrica o energía, perdón, renovable, la robótica, el genoma humano y con ello el biohacking incluso, ¿no? Con la posibilidad de hacernos como personas más inteligentes. Y, por último, la tecnología blockchain, como quizás la que empodere muchas de las tecnologías precedentes. Teniendo esto claro, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo hemos llegado a esto, ¿no? O de hecho, ¿de dónde viene todo esto? Y esto nos lleva a algo que es como prácticamente una historia que siempre digo que el día que lo hagan serie de Netflix será desde luego de las más interesantes, y nos remonta al año 2008, ¿vale? Esto es una portada ficticia de la revista Time, es decir, no hubo realmente esta portada con este personaje, que es Satoshi Nakamoto, y hubiera sido el hombre del año en el año 2008. Si ahora os pregunto qué pasaba en el mundo en el año 2008, ¿qué pasaba? Una palabra. Crisis, ¿eh? Siempre se dice la misma palabra, y es que da igual en qué país, en qué economía, en qué sector, había una enorme crisis en el mundo. En algunos casos fue más una crisis financiera, inmobiliaria, de crédito, lo que queráis, pero había una crisis en el mundo, ¿no? Y con ello una ruptura del modelo económico que dio pie, pues de nuevo, a oportunidades y amenazas. Pues en el año 2008, de hecho a finales de 2008, se lanzó un documento, un PDF de hecho de 8 o 9 páginas, que se llamaba Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Y básicamente sentaba una forma de enviar dinero con una moneda propia. Así de sencillo. La particularidad de este lanzamiento es que este PDF se lanzó de forma completamente gratuita para que cualquiera pudiera utilizar esta tecnología y este sistema de pagos. Y además se hizo bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, que en realidad es un seudónimo. De hecho, y por eso parece que es la trama de una historia de Netflix, incluso a día de hoy no se sabe quién hay detrás de Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin y de la tecnología blockchain, y de hecho se cree que no es una persona, sino que es un colectivo de individuos muy vinculados, pues por un lado, a una corriente informática, al final es una tecnología pues muy bien desarrollada, que de hecho explicaré que tiene muchas otras aplicaciones, pero también tiene una corriente de pensamiento, que es el criptoanarquismo, entendido simplemente como que las personas puedan utilizar Internet, entendiendo como transferir valor, datos, archivos o capital a través de Internet de forma privada, participativa y descentralizada. De hecho, el que a día de hoy siga sin saberse quién es esta figura se dice que es una de las razones por las que no se ha podido pues, acabar con Bitcoin, aunque hay todo tipo de teorías conspiranoicas y de hecho se dice que puede haber gobiernos tras la creación de Satoshi Nakamoto,
que puede ser pues la creación de, pues eso, de criptoanarquistas. Sea lo que sea, también hay un punto importante a destacar y es que esto no apareció de la nada en 2008 y de hecho es el resultado de prácticamente 40 años de investigaciones y de avances en materia informática y de gestión de digitalización del dinero. Pero bajando un poquito más al detalle, pues muchos os preguntaréis, pues bueno, ¿y qué es exactamente Bitcoin como origen de las criptomonedas e incluso de la tecnología blockchain? Pues es bastante fácil comprenderlo si lo dividimos en tres partes. De hecho, podemos entender Bitcoin como que en realidad, bajo ese mismo nombre, tenemos tres cosas. Por un lado, Bitcoin es una moneda, ¿no? Una criptomoneda, y de hecho es la primera criptomoneda y por lo que quizá todo el mundo pues, habrá oído hablar. Bien, mal, y aquí no entraré en si es bueno, malo, caro, barato, si hay muchas monedas, pocas, probablemente para los medios es la estafa del siglo. Pero está claro que Bitcoin lo conocemos principalmente por ser una moneda, ¿no? Lo segundo es que ese documento sentó las bases de la tecnología blockchain. Y aquí es importante entender que es indisociable la tecnología blockchain de Bitcoin. Bitcoin es la primera aplicación conocida de la tecnología blockchain y, de hecho, en ese documento de 9 páginas, en ese PDF que es público, que cualquiera puede descargarse, se habla de chained blocks y de menciones similares, es decir, se hace referencia a paquetes de información, pero es el origen de la tecnología blockchain. Aunque, como os digo, en este caso, blockchain es la plataforma que se utiliza para enviar y recibir estos bitcoins, pero que se puede utilizar para cualquier otra cosa. Y luego, por último, Bitcoin también es pues el protocolo, es decir, el conjunto de normas que dictan el funcionamiento de esa moneda en esta plataforma, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos entender Bitcoin como una moneda, una plataforma de pagos y un protocolo. Es tremendamente importante entender esto porque si modificamos o gestionamos estos tres puntos, podemos gestionar o crear cualquier tipo de activo monetario, ¿de acuerdo? En el caso de Bitcoin, pues es la moneda, y aquí tenemos que la blockchain de Bitcoin es abierta, es participativa, es decir, cualquiera puede utilizar la moneda para enviarla y recibirla, o puede conectarse a la red de Bitcoin y formar parte de la red y recibir una retribución, ¿no? Es decir, llevarse un premio o un beneficio por mantener esta red activa. Y luego, de nuevo, en el caso concreto de Bitcoin, el protocolo determina pues, la cantidad de monedas que hará, que serán 21 millones, el ritmo de emisión, etcétera, etcétera. Con este mismo planteamiento, lo que hay que entender es que esto es la transformación digital del dinero y que todos acabaremos utilizando criptomonedas aunque no nos gusten o si nos gustan. ¿Por qué? Porque con este mismo planteamiento se están trabajando las criptomonedas emitidas por bancos centrales, las CBDCs, ¿no? Quizá lo habréis oído algunos, que son las que siempre digo que son las criptomonedas a las que nadie llamará criptomonedas, ¿no? Porque para un purista de las criptomonedas son monedas emitidas por bancos centrales que siempre habían dicho que no iban a hacer, y por parte de los bancos centrales pues dirán que no son criptomonedas porque se llevan 10 años diciendo pues, que es una forma de dinero no avalada o no respaldada por un banco central, pues no tendría mucho sentido que ahora fueran a lanzar una, ¿no? Pero, en definitiva y de forma muy simplificada, lo que tendremos aquí, por ejemplo, con el dólar digital que ya se está trabajando, con el dólar digital que se está trabajando, es un dólar digital que funcionará, o un euro digital que funcionará en una blockchain privada, que será pues, gestionada por el Banco Central Europeo y con una política monetaria pues, también gestionada por el Banco Central Europeo, ¿no? Con lo cual, no quiero extenderme mucho más en esto, pero lo que sí que quiero que entendáis es que se puede crear todo tipo de activos financieros o incluso de activos monetarios como los que veremos y que las criptomonedas, en este caso emitidas por bancos centrales, sustituirán a los euros que llevamos en el bolsillo o que tenemos en las cuentas bancarias. Pero yendo mucho más allá de esto y desde el punto de vista, pues, por ejemplo, monetario, al final yo creo que siempre lo positivo es avalar las afirmaciones con datos y, por ejemplo, a día de hoy, según un estudio de Naciones Unidas, los principales países del mundo en tenencia de criptomonedas son, por este orden, Ucrania, Rusia, Venezuela, Singapur, Kenia, etcétera, etcétera. Los países rojos son países en vías de desarrollo, los países azules son desarrollados. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque al final
por razones bastante obvias que creo que cada uno puede deducir, pues la cobertura mediática en general sobre los activos digitales no es especialmente positiva. Y se habla, ¿no?, de que la única forma es la especulación o que el único interés es el querer hacerse rico en 2 días, pero que como solución monetaria las criptomonedas, en este caso principalmente Bitcoin y Ethereum, son adoptadas por economías débiles o por monedas débiles y por los ciudadanos de estos países que, en datos del propio Naciones Unidas, depositan su dinero en estos sistemas y en estas monedas porque ven la mejor forma de preservar o sus ahorros o de gestionar dinero y de enviarse dinero entre ciudadanos o entre distintos países. Y al final, si pensamos en criptomonedas, y de hecho esto se tenía que activar o ver después, pero evidentemente el número de criptomonedas que hay en el mercado es gigantesco, ¿vale? De hecho, hay más de 20.000 monedas distintas en el mercado. Y aquí yo siempre digo que son muchas, son pocas. Yo creo que es evidente que hay una sobrevaloración y una sobrepoblación de monedas. Sobrevaloración entendida como que es cierto que hay muchas monedas que a día de hoy tienen un precio muy elevado en el mercado, aunque sea difícil encontrar un valor o un precio justo para muchos activos que a día de hoy están cotizando en los mercados, ¿no? También es cierto, si alguno invierte en bolsa, que en 2021 pues era muy fácil ganar dinero en bolsa o invirtiendo en criptomonedas, y en 2022 ha sido o es muy difícil ganar dinero en bolsa o en criptomonedas. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID en 2020 hubo una gran inyección de capital pues en la mayoría de economías desarrolladas o no desarrolladas, pero hubo una gran inyección de capital y parte de ese dinero se fue a los mercados, hizo que muchísimos activos, desde el sector inmobiliario, la bolsa, criptomonedas, se dispararan de precio, llegando a valoraciones absurdas y, desde luego, muchas criptomonedas por ello, ¿no? Pero también hay una sobrepoblación de monedas, es decir, a día de hoy nos metemos el que invierta en criptomonedas alguno o utilice criptomonedas. Hay criptomonedas que no valen absolutamente para nada y hay muchísimas monedas en el mercado. ¿Por qué? Porque es muy sencillo crear una criptomoneda, y eso también es algo positivo que luego apuntaré, pero es muy fácil crear una criptomoneda, con lo cual es fácil crearla y es fácil listarla, y eso hace que en el mercado veamos mezcladas grandes monedas o grandes activos con activos que pues quizá no tengan toda la razón de ser, ¿no? Mi visión particular es que fácilmente del 90-95% de estos activos que están cotizando no tengan razón de ser, lo cual curiosamente va bastante de la mano con que el 90% de las startups no lleguen a los primeros 3 años de vida. Con lo cual, si entendemos como que una criptomoneda puede ser la parte tangible, visible de una startup o de un proyecto vinculado al entorno cripto, pues tiene sentido que de forma natural 90-95% de estos activos o monedas no lleguen a ningún sitio, ¿no? Pero aquí mi reflexión es cuánto de estos son criptomonedas y cuánto de estos son criptoactivos, ¿no? Saltándolo quizás un punto atrás de lo que es puramente el activo monetario y la especulación. Y es que en un mapeo muy básico, muy simplificado de lo que son los criptoactivos, ¿no? Al final, activos que utilizan tecnologías criptográficas, pues tenemos Bitcoin, que lo he citado antes, tenemos Ethereum, de hecho Ether es la segunda moneda en capitalización de mercado y el proyecto es Ethereum. Lo principal de Ethereum y de otros proyectos similares es que nos permiten crear cualquier tipo de activo sobre esta tecnología, ¿vale? Es decir, yo puedo pues invertir o utilizar Ethereum, o puedo usar su plataforma para crear cualquier otro tipo de activo. Entonces, probablemente hayáis oído el concepto de tokens y desde luego los NFTs, pero ¿qué tipo de activos podemos crear y para qué sirven, ¿no? Los security tokens al final es algo tan sencillo como una representación de valor fraccionado subido en la blockchain. Por ejemplo, están habiendo ahora proyectos inmobiliarios que, con el objetivo de democratizar, facilitar el acceso al sector inmobiliario, compran una propiedad, pues por ejemplo un piso de 100.000 euros, lo remodelan, lo alquilan y venden participaciones por valor de 100 euros sobre ese inmueble. Entonces, cualquier persona puede comprar un token de ese inmueble, guardarlo en su billetera y de forma mensual reciben la parte proporcional a esa inversión que han hecho de ese inmueble fraccionado. Lo mismo se está haciendo para fraccionar el capital social de empresas.
De hecho, uno de los socios con los que colaboro en uno de los proyectos que han citado, Stoken Capital, se dedica precisamente a eso, a fraccionar el capital social de organizaciones, y con un backend se puede, digamos, gestionar todo el tema de las juntas, votaciones, en una misma plataforma, y todo evidentemente con el amparo de la CNMV y hecho correctamente desde un punto de vista legal. ¿Cuál es el beneficio de esto? Simplificación de costes, reducción de burocracia y hacer mucho más fácil el que una empresa o un inversor externo invierta sobre una empresa española. Porque al final, y esto ya no es solo de los criptoactivos, pero sí que es un beneficio de la tecnología blockchain, simplifica muchísimo los procesos burocráticos y administrativos. Y yo creo que si hay algo que hay que mejorar, ¿no?, son ese tipo de procesos en los que estamos todos inmersos, ¿no?, en procesos burocráticos y administrativos. Por otro lado, los utility tokens son, pues, esas representaciones de valor creadas en una tecnología como Ethereum y que nos sirven para usarlas en un ecosistema, ¿no? Tienen una utilidad. Aquí de nuevo tendríamos muchos ejemplos, pero los programas de fidelización de muchas empresas, incluso de gran consumo, van a evolucionar a este tipo de tokens, ¿no? Por ejemplo, las millas aéreas, ¿no?, de las aerolíneas, en los que al final esos puntos que recibimos como usuario, en lugar de recibirlos en un perfil de usuario, los recibiremos en una billetera. Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? ¿Cuál es el principal beneficio? Que yo podré utilizar estas monedas, o estos tokens en este caso, dentro del ecosistema de la aerolínea, pero me será mucho más fácil utilizar estos puntos o estos tokens en otros ecosistemas. Como puede ser, imaginaros, ¿no?, que los puntos, pues yo qué sé, de Iberia me sirven para alquilar un coche con descuento. Pero además, me hará que sean mucho más líquidos, porque todos los security tokens no, pero todos los utility tokens, o la mayoría, cotizan en mercados secundarios, con lo cual yo me podré vender o comprar esos tokens y sacarle una rentabilidad económica, o poder vendérmelos, digamos, si no los quiero utilizar, ¿no? Y luego los NFTs, ¿no? Los NFTs son sencillamente tokens no fungibles, como su propio nombre sugiere, y al final es, de nuevo, una representación en la blockchain de un activo que puede ser real o no real. Esto se está utilizando, por ejemplo, para obras de arte, ¿no? Es decir, un cuadro físico que yo represento digitalmente con un NFT, y cuando lo vendo, obviamente entrego el cuadro físico, pero también el NFT. Entonces, ¿esto qué beneficio tiene? Pues tiene varios. Es mucho más fácil, por ejemplo, trazar las futuras propiedades o gente que ha tenido ese cuadro, pero tiene otro beneficio muy claro, y es que puedo programar que en las futuras transacciones de ese cuadro un porcentaje vaya para el creador de la obra, ¿no? Pues, por ejemplo, que por contrato un 3% de esa transferencia vaya para el autor, con lo cual es una forma mucho más sencilla de grabar y de registrar las regalías o los royalties de la venta de ese cuadro. Y con ese mismo principio es aplicable a muchísimos activos también de la economía real o de la economía digital. De hecho, el NFT, y sin entrar en tecnicismos, al final es un activo que guardamos en una billetera, y eso nos puede servir como identificador para conectarnos a un ecosistema. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, la revista Time está haciendo que la suscripción a sus revistas de pago sea a través de un NFT. Entonces, tú compras este NFT y, conectándote con este NFT a la revista, es la forma de estar suscrito a ella, ¿de acuerdo? Y esto será extrapolable a modelos de suscripción como Netflix, Spotify y demás. Y al final el mensaje de esto es que hemos vivido la digitalización de la información, y lo siguiente será la tokenización de potencialmente cualquier cosa física o digital. Al final lo que os he explicado en el slide anterior es la tokenización, es decir, es grabar activos de la economía real o digital en la blockchain a través de tokens. Y alguien podrá decir, ostras, esto me parece un poco demasiado, no sé, grandilocuente, ¿no? Pero aquí tenéis un informe o una evolución de datos de Boston Consulting Group, y de hecho en un informe muy similar el Fondo Monetario Internacional apunta los mismos números, y dicen que, de hecho el Fondo Monetario Adicional dice que en 2027 el 10% del PIB mundial estará grabado en la blockchain, ¿de acuerdo? Esos son 4,6 trillones americanos, trillones de dólares grabados en la blockchain, ¿de acuerdo? O dicho de otro modo, lo que veis aquí son porcentajes, que para el año 2030 un 16%
del PIB mundial estará grabado en la blockchain en forma de tokens, ¿vale? Con lo cual, esto que os he explicado, que a alguno le puede parecer un poco abstracto, complejo, futurista, no tiene futuro, pues según el Foro Monetario Internacional o Boston Consulting Group, y podéis investigar más, pues por lo menos en 2027 al menos el 10%, aquí el 8% del PIB mundial estará grabado en la blockchain. Y es que al final el ecosistema de las criptomonedas o de la tecnología blockchain y todo lo que nos ofrece es tremendamente amplio. Aquí no voy a entrar en descifrar o en describir pues, todo lo que vemos aquí, pero al final lo que hay que entender es que la tecnología blockchain, basada en sus pilares como descentralización, escalabilidad, seguridad, tiene una primera capa de tecnologías, como es Ethereum, Bitcoin, Polkadot y muchísimas otras blockchains, incluso blockchains privadas que hacen proyectos para empresas o para gobiernos, capas de escalabilidad, que significa que básicamente mejoran lo que ofrecen estas tecnologías, y luego aplicaciones, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Antes os hablaba de las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, y de hecho, el presidente del Foro Monetario Internacional y también del Banco Central Europeo ven en que las criptomonedas emitidas por ellos, por los bancos centrales, son la transformación digital del dinero, y de hecho, para que os hagáis una idea, lo que más potente ven ahí es su capacidad programable, ¿de acuerdo? Aquí simplemente os voy a dejar una pista para que veáis, pero con lo que he explicado de esa capacidad programable de la blockchain y de los activos digitales, en este caso criptomonedas, vamos a ver que las criptomonedas que tendremos en nuestro banco, cuando digo criptomonedas digo euro digital, tendrán una capacidad programable. Es decir, por ejemplo, si alguien está desempleado, pues le dan, pues no sé, un bono de 1.000 euros y puedes hacer que ese dinero sea programable. Es decir, si no te lo gastas en 3 meses, caduca, con lo cual está bien. Pero se le van a poner capacidades programables al dinero, y eso va a ser una herramienta importante de control monetario, incluso a nivel de comercio internacional, ¿no? Pues, por ejemplo, no voy a ser yo el primero que lo diga, pero hay una guerra abierta en el mundo con las divisas, ¿no? Se quiere desbancar al dólar en el mundo en favor del yuan, que es lo que quiere lanzar en Asia, ¿no? Pues está trabajando en un yuan digital solo para comercio electrónico, en el que se puede programar que si pagas desde un país estadounidense o desde Estados Unidos, se pague pues más cantidad, o se paga un plus del 5%, por ejemplo, ¿no? Pero luego también tenemos pues, toda la oportunidad del mundo descentralizado, las finanzas descentralizadas o decentralized exchanges, o perdón, decentralized finance, entendido como todas las finanzas o todo lo que podremos hacer utilizando estos activos en el entorno digital. Sin extenderme mucho, pues quizás os he dicho varias cosas que os han sorprendido, algunas las conocíais, otras no las conocíais, otras os han sorprendido. Y lo más habitual es decir, vale, ¿y yo qué puedo hacer con todo esto, ¿no? Es decir, vale, esto suena muy bien, mucha oportunidad, pero ¿qué se puede hacer con todo esto? Pues al final el acercamiento es bastante sencillo, entendido como que pues hay que haber 3 pasos, ¿no? El primero es conocer el entorno, es decir, exactamente de qué va todo esto de los activos digitales, más allá de lo que si son monedas o no, qué oportunidades hay pues, para crear tokens en mi organización y de qué forma se pueden utilizar, ¿no? Es decir, puedo crear nuevas relaciones comerciales con mis clientes, puedo identificar a mis usuarios de una forma distinta, puedo crear puntos de fidelización con unos beneficios exclusivos, se puede hacer un montón de cosas distintas, ¿no? Y luego lo último, pues obviamente, es lanzarse a la acción. Pero tiene que haber ese mapeo de oportunidades, porque si hay algo que vemos con las tecnologías disruptivas es que el espacio es muy corto, ¿no? Entre lo que es una ventaja competitiva por adoptarlo pronto y lo que es una desventaja competitiva por adoptarlo tarde, ¿no? Entonces, mi punto aquí es simplemente abrirse a investigar este tipo de tecnologías pues, con una mirada abierta y positiva y ver qué tiene pues, para la realidad empresarial o profesional de cada uno de nosotros o de vosotros, ¿no? Os hablaba del pasado, del presente y del futuro. El pasado se puede conocer, pero no se puede cambiar. Y el futuro no se puede conocer, pero se puede diseñar. Muy sinceramente creo, y de hecho lo avalan pues, varios modelos que os he dado algunas pinceladas, realmente el blockchain es una de las tecnologías que más va a cambiar cosas a futuro, y una forma de utilizar esta tecnología blockchain, que no la única y no he entrado, pero una de las formas es a través de la creación de criptoactivos para relacionarse
pues de forma distinta con nuestros clientes y con nuestros partners, ¿no? Y realmente es una forma de diseñar el futuro, pues, de nuestra economía o de la realidad de nuestras empresas, ¿no? Al final, pues desde luego tampoco seré yo el primero que lo diga, que ya hemos pasado el sector primario, secundario, terciario, estamos entrando, ¿no?, en el sector cuaternario, tecnologías de la información y la comunicación, y esta es una tecnología realmente potente para dar valor a cualquier tipo de organización a través de los activos tokenizados. Con lo cual, bienvenidos al Criptoverso, el futuro es hoy. Muchas gracias. Vale. Bueno, os quedan un minutillo así, si tenéis cualquier pregunta, comentario. Tenéis aquí mi mail, podéis buscarme en Instagram, Twitter, Telegram, LinkedIn, pero podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Siempre digo que no hay preguntas correctas, incorrectas. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Mira, vas tú. Hola, ¿todo el potencial este que nos estás contando lo ves reflejado de verdad en la industria? O sea, yo trabajo bastante en el sector y lamentablemente hemos tenido que cerrar un departamento que iba de esto. No he estado para nada involucrada, con lo cual... ¿En dónde trabajas? O sea, hasta donde puedas contar, o en qué industria? Software, desarrollo Vale. de software. Y había un departamento de blockchain. Vale. No he tenido nada que ver con ese departamento, no sé qué bien o qué mal lo estaban haciendo, pero lamentablemente en el sector B2B todavía no está tan maduro como para que los clientes se interesaran. O sea, trabajamos para clientes. ¿Tienes tú otra perspectiva? ¿Se están moviendo ahora más las cosas? Sí, a ver, en cualquier tecnología disruptiva y oportunidades de negocio, ¿no? De hecho, pues por ahí tenéis un cajero automático de una empresa que se llama Bitbase, que ha visto una oportunidad de negocio en esa transición en el dinero digital hacia los criptoactivos, el dinero físico y los criptoactivos, y es la primera empresa de España, pues, en tiendas y en cajeros, ¿no? Y es una empresa que pues en los últimos 3 años ha crecido muchísimo. Entonces, oportunidades siempre hay cuando hay esta transición. Bajando concretamente, de hecho, a lo que llaman el blockchain as a service, que incluso lo he escuchado, a cualquier empresa lo que querrá es ver un beneficio. Es decir, esta tecnología está muy bien, pero ¿qué me significa? Entonces, lo que hay que bajar son casos de uso concretos que aporten una ventaja competitiva a empresas. De hecho, y te lo puedo hablar en primera persona, un proyecto que estoy desarrollando, que nadie nos copie la idea, pero es, no somos los primeros que lo hacemos, pero es grabar o registrar registros académicos en la blockchain. Entonces, no es algo que haya explicado aquí, pero es información que es sensible en el tiempo, la registras en la blockchain y eso hace que sea imposible, pues, malversar o, digamos, inventarte un certificado académico, ¿no? Entonces, es un caso de uso muy concreto para una industria muy concreta. Entonces, lo que hay que hacer es bajar de todo lo que ofrece la tecnología blockchain o la tokenización incluso a casos de uso concretos. Os he hablado muy por encima de los NFTs para modelos de suscripción, pero, por ejemplo, los NFTs, que alguien dirá, no, los NFTs, si alguien lo ha leído, no, un mono, no, un cromo que se ha vendido por 300.000, 500.000, ya, pero un NFT puede ser la entrada de un evento deportivo. Entonces, no hace falta que os guste el fútbol para saber que en mayo de 2022, hace unos meses, en París, final de la Champions, el presidente de la FIFA calificó de fraude histórico lo que sucedió en la final porque mucha gente quiso entrar con entradas falsas y hubo un lío de la leche. Pues el propio presidente de la FIFA dijo que querían hacer que las entradas fueran NFTs. ¿Por qué? Porque tienes un activo físico, un activo digital que representa a una entrada. Entonces, con esto acabas con el fraude y limitas bastante la reventa, con lo cual es un uso concreto. Ahora, blockchain por blockchain se nos llena a veces la boca de palabras grandilocuentes que no sirven para nada. Entonces, como proveedor de servicios empresariales hay que bajar la tecnología a un caso de uso concreto para una empresa y verticalizarlo, porque si no es muy abstracto. ¿Alguna pregunta más? Si no, ¿no? Bueno, pues si no me tendréis por aquí, si queréis hacerme algún comentario más en privado, pues aquí estaré. Muchas gracias.